estás? Bien. ¿Qué tal tú? Bien, feliz de verlos. Hola, Kenneth. ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos. Y bienvenidos a ustedes también que se conectan con nosotros al podcast de Santos Bravos, donde pues cada candidato pasa por aquí para conocernos mejor. Y yo estaba ansiosa de conocer a mis patriotas, a mis compatriotas mexicanos. Y parte uno, Kenneth, el más joven. Sí, el más chiquito. ¿Cuántos años tienes, Kenneth? Tengo 15 años. 15 años. ¿Y cuántos haciendo música? Haciendo música, me gusta cantar desde muy chiquito, pero la verdad es que cantaba como en la regadera, no es que cantara como profesional. Bueno, habemos quienes ni en la regadera cantamos. Entonces, por favor, no lo desvalorices. Bueno, pero profesional empecé a los 9, 10 años más o menos, a los 9. Ok, y fue porque, ¿qué fue lo que salió de tu boca? ¿Qué quisiste imitar en alguna canción que dijiste, ¡ah! Eso suena bien? Pues me empezó a gustar porque a mi papá le gusta mucho cantar. Okay. Yo soy del puerto de Veracruz. Okay. Y pues en Veracruz tenía un pequeño grupo. Entonces de repente pues yo iba a sus eventos o algo así y lo veía cantar y como que decía de que wow, yo quiero también cantar y hacer lo que él hace. Y mi mamá era locutora de radio en Veracruz, entonces también me llevaba a la cabina, me llevaba a todos lados y como que de ahí lo vi, o sea, me contagiaron un poco ese amor que tenían y pues a partir de ahí, desde chiquito me encanta. O sea, el talento de la familia está aquí, sin duda, me queda claro. ¿Y tú, Leo, a qué edad empezaste a cantar o te diste cuenta? Yo a partir, creo, de los 15 años por ahí, pero feísimo, ¿eh? ¿Por qué? O sea, ¿en qué sentido? Cantaba muy mal. ¿En serio? Cantaba re Pero mal. tú querías cantar. Yo creía que cantaba. Creía que cantaba. Yo en una fiesta, porque mi familia hacía muchas fiestas y hacía mucho karaoke, empecé a cantar y yo según le daba el vibrato y según yo... Hasta que un día mi mamá me dijo, oye, hijo, no cantas. ¡Qué fuerte! No, o sea, pero me ayudó un montón eso, ¿sabes? Claro. O sea, con todo el amor del mundo me lo dijo, oye, hijo, no cantas, mejor deberías de ponerte a practicar. Y a partir de eso me puse a practicar, gracias a eso y ese apoyo que me dio y esa confianza, yo le empecé a dar al canto y mira. ¿Pero cómo empezaste a practicar? ¿Tu mamá te ayudó a encontrar un coach? No, yo en YouTube. Buscando tutoriales. Así es, en YouTube viendo... Benditas redes. Viendo, explorando ahí mi voz, no sé. Poco a poco como dije, pues voy mejorando. Y ahorita, bueno, ¿quién diría que estaría cantando todos los días? Y que estás aquí en Santos Bravos buscando armar una boy band, la primera huge de los últimos tiempos a nivel Latinoamérica, con un montón de gente talentosísima. Eso está... Está muy loco. Está muy La loco. vida da muchas vueltas. Muchas. ¿Cómo fue que se enteraron de esta experiencia y dicen, yo quiero estar ahí? ¿O fue que los invitaron? ¿Cómo sucedió? Gracias a videos, porque me dedico a crear contenido. Y nada, fue un momento que algo me dijo, oye, pues tienes que lanzarte a hacer los videos. Me daba mucha pena al principio, ¿no? Siempre hay como esa pena de por medio. Pero dije, pues voy a tratar de expresar lo que soy. Y como arte de magia, creo que todo se alineó. Y luego pasó el tiempo, yo seguía haciendo lo mío y me contactó su asistente como que, oye, hay un casting, no sé si te interese ir a hacerlo. Y yo como de que... ¿Era claro. presencial el casting? Sí. Pues que... Y yo, Es claro que buenísimo, quiero. ¿no? Claro, obvio que sí. Es que no sabíamos si querías. Y ¿cómo no voy a querer? O sea, yo desde que supe que era para una boy band y que era de hype, fue como, claro que sí quiero ir. Fui, lo conocí, vi todo cómo era, audicioné y gracias a Dios, pues, quedamos. Bien, felicidades. Gracias, Qué gracias. poder. ¿Y tú, Kenneth, cómo fue? Yo, pues, similar a Leo, en redes sociales me contactó una chica que se llama Carrie y pues me mandó un mensaje de que, oye, ¿me podrías mandar un video? Pero todo en inglés. Y pues yo la verdad es que o sea, como que domino algunas cosas, No pero te no al creas, 100%. sí hablo No, muy bien inglés. No, Hablas pero muy bien. es que lo entiendo, pero me cuesta mucho comunicarme. No sé, por no, y ejemplo... a ver, una cosa es que entres a un espacio súper seguro con tu idioma, por más... Sí, o sea, claro. yo sé hablar inglés, pero a veces hay entrevistas que incluso que es... como que, Estás fuera de tu zona de confort. Claro, entonces yo vi el mensaje y pues ya le contesté. Pasó tiempo, mandé los videos que me pidió. Pasó inglés? tiempo... hablando en español. Ah, ok. Pasó tiempo y me volvió a mandar mensaje. A mí la verdad es que, o sea, como que lo tenía en mente, pero dije, bueno, pues ya no me dijeron nada. Y pasó como 1 o 2 meses y de repente justo dicen, oye, es que hay un casting presencial, pero no sé si quieras ir. Y ya nos platicaron un poco, bueno, me platicaron un poco todo. Y como que, no sé, o sea, me parecía muy bonito para ser verdad todo. Como que no terminaba
de creerlo, porque nos decían, es para Hive, para la nueva boy band de Hive, y era como, no sé, o sea, porque era todo muy raro, había pasado mucho tiempo. Claro. Y un día nos dijeron, bueno, vamos a hacer un Zoom, porque como que yo creo que me vieron un poco indeciso. Claro, y hasta dudas si es verdad. Sí, lo que claro, quieren porque hacer. hay luego cosas que son fake, luego en las redes sociales hay muchas cosas que no son reales y nada más te emocionas. Luego. Es que era Ay, demasiado bueno para ser verdad. Sí, era demasiado Sí, bonito. claro. Y ya un día hacemos el Zoom y pues veo un poco ya las caras de la producción y todo eso y dije, ¿qué tal? Sí. Entonces ya nos citaron un día. Yo iba, la verdad, un poco con miedo y mis papás también de saber, porque no estábamos al 100% convencidos de si era real o no. Y ya cuando llego, me acuerdo perfecto que llegué, volteé y vi una bolsa que decía Hive y dije, ya, es real, estoy aquí. Oh my God. Y como que, o sea, no lo podía creer en el momento. O sea, que Qué locura cómo funciona la vida, que cuando algo te apasiona, cuando algo lo deseas tanto, cuando llega el momento de la prueba, ¿no? O sea, cuando se oye el banderazo y start, entras en ese personaje, te transformas en lo que tengas que transformarte para entregar lo que tú sabes que están esperando de ti al final, ¿no? Y que ese resultado, el outcome, sea que estemos aquí y que lleven ya muchas semanas dándole todo. Cuéntenme cómo ha sido el estar ya con los coaches, qué retos han encontrado. Por ejemplo, tú que eres, que te educaste a ti solo con el canto, me imagino que ya tener un vocal coach ahí. Es una locura sobre todo lo que pasa cuando tú cantas. Uno pensaría que es de abrir la boca y ya, pero te das cuenta desde cómo te apoyas del diafragma, cómo tensas el pecho. ¿Moviste músculos que sentiste Sí, que no habías la movido? laringe, cómo la bajas, ¿no? Sí, la sí. haces más abajo, dónde están tus resonadores, tipos de sonidos, que en mi vida pensaría que seas así, ¿sabes? Entonces, yo una vez que empiezas como a concientizar lo que pasa con tu lengua, lo que pasa con tu paladar, Qué loco. ahí es donde llegas a ese tipo de lugares y sonidos que nunca pensé que podía obtener, ¿sabes? Si uno, la verdad sí me hizo muy difícil, pero ¿sabes qué? También iba como con mucha curiosidad y con mucha felicidad de poder ya tener una formación así, ¿sabes? Y no solamente de que, ay, pues creo que aquí hace esto. Sí, o no, sí. Era como el constante, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Me gusta cómo suena, pero no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si me estoy lastimando. Entonces ahorita tener ya como tal una formación así, vaya, es una locura todo lo que ¿Y aprendes. de la mano de quiénes? De la ¿no? mano de quiénes. Y formar parte de un proyecto en el que te suman así, digan, no, pues si parte de la experiencia es entrenarlos de todas formas, psique, cuerpo, voz, pues lo que voy a buscar en ellos es una estrella. Claro. Entonces, esa chispa, ¿cómo los han llevado en su vida diaria, desde el colegio, con sus familiares? O sea, ¿siente que fueron siempre el integrante de su entorno con la chispa? ¿O eran más introvertidos? Yo soy una persona súper extrovertida. La verdad es que, o sea, soy mucho de tener amigos y de platicar. Nunca he sido introvertido, bueno, creo yo, que nunca he sido como una persona introvertida o tímida o algo por el estilo que no le guste platicar. Soy mucho de platicar. Digo, obvio, cuando no conozco a alguien al principio es como medio incómodo, por decirlo de alguna manera, porque no sé qué platicar, pero ya que me suelto ya, párenme. O sea, la verdad es que sí soy muy así. En la escuela era un poco, no inquieto, pero como que a veces ponía el desorden justo porque me la pasaba cantando. O sea, estaba escribiendo y las maestras me decían de que, Kenneth, no cantes. Hubo una vez que alcé la mano y dije, ¿a quién le gusta este artista? Y empezaron a alzar todos la mano y estábamos a mitad de clase y me sacaron del salón por estar organizando cosas que no. Pues sí, desde chiquito, como leo en las fiestas, me gustaba cantar y hacía mi relajo de que me quería quitar la camisa, un buen de cosas. Entonces sí, soy una persona muy extrovertida. Y sí, creo que desde chiquito he sido así. Con esa estrella, hasta se te ven los ojillos cuando hablas, igual que tú, Leo. La verdad es que en mi familia justo yo era en las fiestas el que ponía todo ahí, toda la fiesta. Es muy chistoso porque sí, o sea, me pasaba también en la escuela, me regañaban los maestros, vaya, me iba muy mal porque no era tanto como de poner así de que, ay, sí, ahí yo estaba hablando, gritando, bailando, cantando, hablando con mis compañeros. Sí, yo puedo decir que al final sí es algo muy característico mío también. O sea, que siempre me gustó el baile, el canto. Obviamente también he pasado por situaciones donde en la escuela me he sentido como aparte, ¿sabes? Porque, o aparte, bueno, cuando tenía, no sé, 11,
en secundaria, en secundaria y así, quería hablar como más con mis compañeros y ellos como jugaban fútbol y, ¿sabes? Si no juegas fútbol no puedes estar con nosotros. Claro. Ah, pero es que bailas y si bailas eres raro, ¿sabes? Entonces, al final, eso no me dejé llevar por lo que decían. Al final siempre me apegué como a eso, al baile, al canto y todo eso. Era raro al principio, pero después fue como que, mira, o sea... Trae frutos cuando crees en ti y estás como dándole sin perder. Pues esa fe en ti mismo, que al final creo que es el círculo más cercano el que te hace decir, sí voy a seguir adelante porque me lo están reconociendo. Me dicen, oye, sí eres muy bueno en esto, oye, sí eres muy bueno en otro. Y creen que el que esta experiencia sea con más candidatos y que sean 16 personas en una misma sala aprendiendo, haga eso también. O sea, el sumar la confianza entre ustedes. Es que, ¿sabes qué? Sí, es que es mi tribu. Así yo los veo, son como los míos. O sea, comen juntos, duermen juntos. Deja tú eso. Cuando yo empiezo a cantar una canción, alguien me la hace, ¡hey! Y empieza a cantarla conmigo. Cosa que yo sí hacía en la escuela, era como que... Incluso me iban a decir como que, ¿por qué gritas? ¿Por qué cantas así? Pero estando con todos ellos, pareciera que estamos todos en un mismo canal. Yo diría que es eso. O sea, al final todos estamos aquí por una razón. Y estamos en el mismo canal todos, escuchamos la misma música, cantamos las mismas cosas, tocamos la guitarra, todos nos unimos, empezamos a armonizar. Es algo que jamás en mi vida había experimentado. Qué mensaje tan poderoso también para ustedes que nos ven, que nunca dejen sus sueños de lado porque no se sienten en un entorno donde los comprendan, sino más bien mantenerse siempre fieles porque al final el entorno se acaba convirtiendo en lo que ustedes también son y pueden crecer de la mano de los otros porque vas profesando todo el tiempo el que eso quieres y eso eres. Yo siempre he dicho, y creo que me ha seguido mucho en la vida, porque al final las cosas que he querido han llegado solamente porque he seguido y he escuchado a mi corazón, ¿sabes? Incluso cuando he dudado de mí mismo, el arte siempre ha sido mi verdad, ¿sabes? El arte y la música siempre ha sido lo que mi corazón me llama, ¿sabes? Entonces, yo siempre digo, y siempre le diré a todos que como consejo es de que siempre sigan a su corazón. Lo más increíble de todo esto es que todos ustedes que nos ven pueden ver todo lo que ustedes quieran a través de Santos Bravos en nuestras redes sociales. Pongan Spotify, pongan YouTube para que chequen nuestros podcasts como Santos-Bravos y en todas las redes también, a excepción de Facebook, donde nos pueden encontrar como Santos Bravos Oficial. Los felicito un montón. De verdad me da muchísimo orgullo ver a compatriotas triunfando tanto. Gracias. Síganlo dando todo y sobre todo por lo que veo que han hecho hasta ahorita, diviértanse. Síganse divirtiendo. A mí me divierte estar con ustedes y también con ustedes que nos siguen. Así que les mando un beso enorme. Yo soy Pame Boguel. Sigan todo lo que tenga que ver con Santos Bravos porque cada vez se pone más fuerte. Sí. Chao. Confirmo. México.